Bienvenidas, bienvenidos a Charlas Magistrales. Recuerden suscribirse al canal de la Barra Mexicana de Abogadas y Abogados. En esta ocasión tenemos la participación de una destacada jurista mexicana, Evangelina Flores Ceseña, quien trabaja desde Colima a través de la Fundación Jus Género, promoviendo el patrocinio de mujeres en situación de violencia, asesorando, apoyando, acompañando, defendiéndolas en todos los casos, tanto penales como familiares. En verdad es un privilegio tener una persona con tanta experiencia y conocimiento en este campo y que todos los días trabaja por hacer realidad una vida sin violencia. Evangelina Flores Ceseña, solicitante de la alerta de violencia de género para el estado de Colima en 2014, fundadora y presidenta del Colegio de Abogados por los Derechos Humanos de las Mujeres, AC, fundadora y presidenta del Consejo de Directoras de Fundación Jus Género, AC, integrante del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el estado de Colima, asociada fundadora de la Red Estatal por los Derechos Humanos de las Mujeres en el estado de Colima, enlace de la Red de Defensoras de los Derechos Políticos y Electorales de las Mujeres. Bienvenidas, bienvenidos a esta charla magistral que patrocina la Barra Mexicana de Abogadas y Abogados. Y en esta ocasión tenemos la oportunidad de conversar con la maestra Evangelina Flores Ceseña, una jurista destacada mexicana, quien preside la Fundación Jus Género y que, bueno, a través de la fundación han realizado, junto con el equipo de abogadas que trabajan y forman parte de esta fundación, una serie de actividades jurídicas muy relevantes en el campo del derecho a favor, sobre todo de las mujeres. Evangelina, bienvenida. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cómo surge la fundación? ¿Cuál fue el propósito de la fundación? ¿Desde cuándo tenemos la Fundación Jus Género? Gracias Pati por invitarnos a la Fundación Jus Género. Es muy importante para nosotras, no solamente para la fundación, sino para las mujeres en el estado de Colima, que platiquemos sobre lo que está sucediendo y cómo es que la fundación se ha ido involucrando cada día más en esta gran problemática del reconocimiento a nuestros derechos, ¿no? Y en el ejercicio de la abogacía. Yo junto con mi hija, Mariana Martínez Flores, que también es una abogada penalista muy destacada, ya llevó el primer caso de feminicidio en el estado de Colima. Creamos un despacho corporativo, Codex, y a ese corporativo nos fueron llegando muchos casos de pro bono y bueno, nos vimos en la necesidad de crear una fundación para poder, pues tú sabes, finalmente hay gastos, ¿no?, de operatividad y también de apoyo a las compañeras mínimamente. Y entonces creamos la Fundación Jus Género en el 2003 y empezamos a bajar recursos a través de InMujeres, Transversalidad, PAIMEF, etcétera, a partir del 2007. Y bueno, nuestra temática fue la fundación y el corporativo. Atendemos exclusivamente a mujeres que viven todo tipo de violencia, ¿no? Y tenemos, pues, te digo, muchos casos pro bono, que son, pues, casi la mayoría. Tenemos muy pocos que son de pago, pero con estos de pago nos ayudan a fortalecer, porque ya sabes que ya tenemos 4 años sin recursos, ¿verdad?, desde que se han limitado los recursos federales, pero nosotras seguimos trabajando. Esta dinámica de la fundación nos llevó a hacer sinergias con otras organizaciones de la sociedad civil que se fueron creando, como 100 por Colima, Parlamento Ciudadano, Mujeres Óricas, la Asociación de Universitarias de la Universidad de Colima, la ACU,
Acción Afirmativa, el Colegio de Abogadas por los Derechos Humanos de las Mujeres, que precisamente Marcela fue nuestra madrina hace 2 años, y el COCOPSI, que es el Colegio de Psicólogos del Estado de Colima. Tenemos una red que es la que nos ha estado impulsando y trabajando, y esa red es con la que hemos intervenido en los 2 amicus curiae que hemos presentado para el Estado de Colima, para el reconocimiento de los derechos políticos electorales de las mujeres. Pues muy interesante el trabajo. Yo creo que tenemos que destacar algo. Cada vez en México está teniendo mucho más impulso el trabajo pro bono de abogadas y abogados, pero a mí lo que me preocupa es, bueno, es muy loable, sabemos que el pro bono que lo hemos hecho, creo que todas las abogadas que estamos en los temas relacionados con la defensa de derechos de las mujeres, sabemos que muchas veces pues es complejo, es difícil y que difícilmente tenemos el apoyo del Estado. Y entonces a mí me surge esta duda, porque bueno, parte de esos recursos que hoy desaparecieron con la circular 1 del presidente que dice nada con las organizaciones de la sociedad civil, sin darse cuenta el trabajo que organizaciones de la sociedad civil realizan. Y en este caso, que es el asesoramiento jurídico, el patrocinio jurídico e incluso pues acompañamiento hacia otros terrenos como lo psicológico y demás, pues resulta muy complicado que no se plantee un apoyo. Y el otro problema que para mí es más cuestionable es, bueno, la Constitución dice que las víctimas tienen derecho a contar con esa asesoría jurídica, pero no vemos al Estado instrumentando una red de abogadas, abogados que puedan participar para proporcionar este asesoramiento, porque es evidente que el Estado no tiene ni la capacidad para hacerlo, pero la realidad es que es muy complicada. ¿Cómo les va con los litigios? Porque también el trabajo pro bono no necesariamente recibe el apoyo de las instituciones, muchas veces lo obstaculizan, ¿no? Así es, así es. Ciertamente ha sido muy difícil. Afortunadamente contamos a veces con el apoyo de la fiscala, de la Fiscalía Especializada en Delitos de Trata y en Razón de Género, y de la propia directora del Centro de Justicia para las Mujeres. Tengo que reconocer que en el estado de Colima la Fiscalía y el Centro de Justicia trabajan siempre y cuando estemos ahí, ¿verdad? También hay compañeras como hoy que se quejaron de que no fueron bien atendidas. Pero bueno, en todas partes sucede, no es una justificación. Precisamente la Fundación se dedicó a dar talleres de capacitación, de formación, de capacitación de protocolos, y estamos insertas en el acompañamiento o en el acompañamiento con la Cámara de Diputadas para presentar diversas modificaciones, ¿no? Hoy precisamente acaba de entrar una iniciativa de ley que estuvimos en la red dándole el acompañamiento y se aprobó pasar a comisiones. Esperamos que pase completamente, porque trae la herramienta más eficaz que hemos tenido en el estado de Colima y de la cual soy una de las impulsoras desde su nacimiento, las órdenes de protección. Son para nosotras una herramienta increíble, pero porque le damos acompañamiento. No solamente le entregamos a la mujer, aquí tienes tu orden y ya estás protegida, porque eso no es real, ¿no? Hay que crear toda esa red de acompañamiento, de aseguramiento, de darle seguimiento cada 8 días, etcétera, etcétera, ¿no? En nuestro protocolo hemos puesto, porque también estuvimos en la elaboración, la red, hemos puesto que las abogadas y los abogados que soliciten las órdenes de protección y que solamente se las entreguen sin darles el debido acompañamiento, tendrán sanciones hasta penales. Bueno, es un poco... Fíjate que tocas este tema que tiene que ver con
la protección de la vida y la seguridad de las mujeres cuando denuncian, y en muchos casos las denuncias son contra hombres que tienen o una posición política relevante, o tienen una presencia, o tienen recursos, y entonces yo recuerdo, porque cuando tuve la oportunidad de trabajar para el Código Nacional de Procedimientos Penales a través de la Asociación de Derecho Penal y Criminología y la Asociación de Doctores en Derecho, yo trabajé toda la parte de víctimas. Y para mí era un tema la orden de protección, porque yo recuerdo cuando yo llevaba estos casos que tenías que esperar a que el juzgador la dictara. Y en ese tiempo perdías mucho tiempo y la víctima podía perder la vida. Entonces, un tema que yo puse de manera particular en el Código Nacional es que la emisión de la orden de protección debe hacerse por el Ministerio Público, de tal suerte que al momento de conocer la denuncia, dicta, determina las órdenes de protección y después las ratifica o las amplía ante el juzgado. Pero esos 5 días que pasan en un momento a otro en donde la víctima tiene inmediatamente la protección, pues es sin duda alguna valiosa. Pero yo veo mucha resistencia en el Ministerio Público, en las fiscalías, para ellos emitir esas órdenes de protección. De hecho, se preocupan, no lo quieren hacer, dicen que prefieren esperar al juzgador. Y el otro problema es que también para mí es un tema central que la orden de protección no va acompañada de medidas cautelares. Y ahí tenemos todo el problema, porque yo digo, pues si no aplicamos la medida cautelar, pues el hombre sigue ahí golpeando a la víctima tiene que salir. ¿Cómo le han hecho? ¿Cómo han trabajado desde la Fundación este tema que para mí sigue siendo el gran tema en materia de violencia contra las mujeres? Mira, qué bueno que lo comentas. Estuvimos también directamente involucradas con el hacer de la ley de acceso, crearla, bajarla y regionalizarla, y eso fue lo que hicimos. Y luego entonces, bueno, cometimos un error, ¿no? En aquel momento no lo vimos como un error. Yo estaba trabajando en CEPAVI, en los centros, ya sabes, para prevenir y atender la violencia familiar, y ahí desde creados hace muchos años en Colima. En el 98. Yo me acuerdo, yo estuve ahí, claro. Sí, me acuerdo que te vi en alguna ocasión en una reunión en el CAM, ¿no? Con Carmen Nava. Es otra gran compañera aliada con la que solicitamos la alerta de violencia de género, precisamente el CAM, la Comisión de Derechos Humanos y la Fundación Just Género. Pero decidimos, como ya estaba la definición de órdenes de protección en la ley PAN, decidimos incluirlas ahí. Y digo que cometimos un error porque era la ley para prevenir y atender la violencia familiar. Y entonces en el artículo 25 está contemplado quiénes integran la familia. Y entonces la familia la integra el tío, la tía, el primo, el vecino. Que es incorrecto. Es incorrecto, exactamente, porque estaba creada como una acción afirmativa para las mujeres. Claro, y para el reconocimiento de la violencia doméstica contra las mujeres. Estamos platicando con Evangelina el tema de las famosas órdenes de protección que deben de emitirse a toda víctima en general de un delito, pero de manera particular en el caso de las mujeres. Y bueno, la discusión sobre si efectivamente la Fiscalía está asumiendo los contenidos del Código Nacional de Procedimientos Penales o si sigue existiendo esta resistencia y la exigencia de llevarlo ante el juzgador en un primer momento. Entonces, pues, ¿cómo hemos avanzado en eso? ¿Qué ha pasado ustedes desde el litigio cotidiano? ¿Han visto un avance? Definitivamente, mira, en Colima tenemos el primer juzgado a nivel nacional, juzgado auxiliar familiar para emitir órdenes de protección. Es exclusivo para emitir órdenes de protección, pero es un juzgado familiar. Está dentro de las instalaciones del Centro de Justicia para las Mujeres
Ese juzgado es el encargado de emitir las órdenes de protección. Las medidas las dicta el Ministerio Público, pero las órdenes en sí las dicta ese juzgado familiar. Ese juzgado familiar lo conseguimos en el 2013, empezó a funcionar en el 2014, con acuerdo con el magistrado presidente Rafael Rincón, hoy todavía magistrado, por la lluvia de órdenes de protección que se vinieron, ¿no? Y eso trastocaba la dinámica cotidiana de los juzgados familiares. Entonces se decidió hacer uno especial. Y tenemos un protocolo que maneja los lineamientos con que se deben de emitir. Se emiten en un mínimo máximo de 72 horas, se ejecutan en 24 horas, se emiten 10 oficios a instituciones que están relacionadas para atender la violencia contra las mujeres, para que todas ellas estén enteradas de que una mujer en tal lugar tiene una orden de protección y se le debe de dar cada quien su asesoría jurídica, la cuestión psicológica, el acompañamiento, la red, seguridad, patrullaje, botones de emergencia, todo esto lo tiene que saber. Y la jueza, al emitir una orden, emite 10 oficios para cada una de las instituciones. Entonces, pues yo creo que es muy bueno, ¿no? Se oye muy bien, pero ¿qué pasa con las cautelares, que en realidad se convierten en la vida real en protección para la víctima? Las medidas cautelares son emitidas, excepto las medidas de pensión alimenticia por parte de la jueza, y tiene razón, porque como se les da a conocer la orden de protección, si se le da a conocer la pensión, pueden bloquearnos por la vía civil. Entonces, en cuanto nosotras interponemos la orden de protección, en cuanto nos dan el número, inmediatamente nos vamos. Media hora después ya estamos en el juzgado familiar presentando la solicitud de guarda y custodia definitiva y una pensión alimenticia, con base en una orden de protección. Y le resguardamos la guardia y custodia de sus hijos, que es importantísima, porque luego la agarran como bolitas los señores, ¿verdad? Que es el botín de guerra que inicia la familia. Fíjate que yo he insistido mucho que debemos de llevar los temas familiares exclusivamente por controversia del orden familiar, porque estamos sufriendo. Mira, hicimos recientemente para la 3 de 3 algunos estudios de cuánto tiempo dura en promedio la pensión, a obtener la pensión alimenticia. Y los datos son espantosos. Solamente 1 de cada 10 demandas de pensión logra la pensión. En promedio son hasta 7 años que estás en un litigio, lo cual es una locura. Y encontramos estados como Yucatán, que inclusive encontramos asuntos de 20 años de discusión. Ay, no. A mí me parece que en México hay una resistencia institucional, por supuesto, desde el derecho, que es una violencia institucionalizada, porque la orden para asegurar los alimentos la hacen motivo de un juicio, que además, obviamente, como todo juicio, requiere pruebas, ¿verdad? Requiere un montón de circunstancias, se va regularmente por la vía civil, que es muy compleja, y entonces terminamos viendo una obstrucción real para que las niñas y los niños tengan derecho a recibir una pensión. Entonces, creo que tenemos que buscar, yo he insistido mucho que debe haber juzgados especializados en violencia familiar, sobre todo, que se dediquen a custodia, ¿verdad?, de los hijos, que son el botín de guerra en todo conflicto del orden familiar, pensión alimenticia, el lugar donde quedará la residencia de la familia, la protección a la familia. Y son medidas que pueden ser muy ágiles, muy rápidas, si utilizamos la controversia del orden familiar, que está en México desde el 74, y que no hay manera de que los juzgadores la apliquen. ¿A ustedes cómo les ha ido en esa situación? Fíjate que desconocía esa situación en el resto del país.
Entonces quiero decir que en qué colegios que va conjunta, la solicitamos hoy, la radican en 8 días y en el momento de la radicación ordenan la pensión alimenticia. O sea, de facto, una provisional. Sí, la Claro provisional que cuando que solicitamos sucede en la Ciudad de México, Estado de México. Bueno, estamos hablando precisamente de un tema fundamental en la vida de las mujeres que sufren violencia y que no sufren violencia, pero que se separan, que tiene que ver con, yo diría, la responsabilidad jurídica y moral de los padres Claro. con respecto a la pensión alimenticia. Y un poco cuál es el mecanismo más ágil, cómo podemos lograr que esto sea ágil, que no se convierta en un juicio lleno de recursos que puede alargarse, complicarse la existencia y que las mujeres no tienen los dineros para pagar un juicio de esta naturaleza. Esa es una problemática. Fíjate que yo he pensado, todavía no lo hemos sentado a platicar con las colegas abogadas, pero creo que el juicio de controversias del orden familiar no nos beneficia para nada a las mujeres. Porque como bien dices, la mayoría de las compañeras que se están divorciando están solicitando este tipo de juicios, no tienen los dineros para acceder a una buena defensa. Se van a Defensoría Pública, que bueno, tienen como 1000 expedientes por cada abogado que está ahí haciendo sus prácticas. Yo considero que el divorcio debe contener la guardia y custodia, definitivamente, y la asignación y la pensión, porque es una responsabilidad que adquiriste en el momento que dijiste, sí me uno a esta persona para formar una familia. Entonces, en tanto esa obligación la asumiste, también tienes las obligaciones para la descendencia que tú decidiste de manera voluntaria traer a este mundo. Entonces, pero todavía no, es que en la práctica, como bien dices, aquí los juicios de controversia duran 2-3 años. Pero a mí lo que me gusta es que de manera inmediata el juzgado determina la pensión alimenticia. El que sufre, vaya, al que le apura es al compañero que tiene que estar demostrando que no tiene esos ingresos, etcétera. Nosotras generalmente cuando solicitamos la pensión y los porcentajes que solicitamos es porque tenemos las bases. No acostumbramos pedir el 40 para que luego nos den un 10. No, nos ubicamos en la realidad. Y fíjate que los jueces han sido, en ese sentido de la guardia y custodia y de la pensión, totalmente afines a que continúe ese lazo tan fuerte que hay entre las madres y las hijas y los hijos. No es porque tengamos ahí así como algo divino que nos da, ¿no? Sino porque en la práctica somos quienes nos dedicamos más horas al cuidado de nuestros hijos. Definitivamente, pues lo dice la Endire, ¿no? Nosotros las mujeres y lo dice el INEGI cuando hace el conteo del trabajo no remunerado de cuidado. No remunerado. Entonces, eso que alegan los hombres de decir es que es inequitativo, discriminatorio, no. ¿Cuántas horas estás en casa? Y de las que estás en casa, ¿no? ¿Cuántas atiendes a tus hijos? ¿No? Entonces, en ese sentido, aquí en Colima hemos tenido mucho apoyo en cuanto a los juicios. Se tardan muchísimo, eso sí, pero finalmente casi todos son resueltos en pensión alimenticia, porque ahora resulta que Prona se ha dedicado a defender a los compañeros varones hasta el grado de que lograron, no supimos ni a qué hora, que puedan solicitar las órdenes, puedan ellos emitir de manera urgente una orden de protección mientras se las confirma el juez. ¿Contra la pensión? ¿Contra la pensión? Contra la señora para quitarle a sus hijos. No sabes cuántos casos tenemos de mujeres que donde Prona ha defendido a los hombres, le han quitado a los niños a las señoras. Muchísimos. Yo lo veo a veces como una manera de chantaje, obviamente violencia contra las mujeres y los niños y las niñas, porque además las sufren
las niñas, pero veo una práctica muy común de mantener esto como un mecanismo de seguir controlando la relación, seguir controlando a las mujeres, y donde los niños, lamentablemente, las niñas sufren mucho porque dejan de ver a sus madres, viven en condiciones que no estaban consideradas. Entonces, creo que ahora que se está legislando sobre este tema, yo he dicho, forma parte de la violencia familiar, es una violencia que se presenta cotidianamente, pero estamos teniendo mucho apoyo, incluso de los juzgadores. A mí me preocupa eso, porque eso no debería de permitirse, porque es parte de esa violencia, ¿no? Así es parte de esa violencia, ¿no? Parte de esa violencia institucional. Y también, fíjate, la falta de la aplicación del protocolo para juzgar con perspectiva de género, que lo tienen, pero bueno, hasta un secretario me dijo un día, ¿dónde lo puedo conseguir? Pues en tu página, ¿vale? En tu página del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima. Y ya tenía años ese protocolo arriba. Claro, sí, el protocolo. Pero te niegan a recibir la capacitación. Mira, te quiero comentar así rápidamente, la alerta de género se nos declaró en el 2017. Ha habido avances, no podemos decir que no. El engranaje empezó a funcionar, no como quisiéramos. Hay mucha resistencia, como bien dices, pero la resistencia la veo en lo particular y la vemos en la red, en el Poder Judicial, acceso a la justicia, en seguridad pública, una resistencia tremenda. No existe ni siquiera los grupos de reacción inmediata que determinó la alerta. Y en fiscalía, en cuanto todavía esa costumbre de revictimizar, ¿no? Esa costumbre terrible de descalificar, de traer a la señora lugar por lugar, ¿no? Y contando una y otra vez su situación. Y estamos analizando varias organizaciones de la sociedad civil, ahora con la reforma que hubo, solicitar de manera particular a estas 3 instituciones una alerta de violencia de género. Porque bien sabes que durante 9 meses en Colima no hubo ningún feminicidio. Insistimos en las mujeres y hicieron una recategorización y salieron entonces, fíjate, 16 feminicidios. No. Entonces, así, ¿no? O sea, en lugar de que fuera al revés, de que empezaran como feminicidios y se determinaran que no son feminicidios, sino que son homicidios dolosos, fue al revés. Entonces, ¿cómo aplicaron el protocolo? No me queda claro, ¿no? Obviamente pues es que no aplicaron ningún protocolo. Claro, no lo aplicaron. Entonces pasamos de ser el último, en agosto, el último estado con 0 feminicidios, en septiembre 25 al primer lugar, ¿no? Es verdad, fue muy significativo Colima, ese brinco tan enorme que da para estar en una lista encabezando, porque se miden los feminicidios, los delitos, por el número de habitantes. El promedio es casi por 100,000 habitantes. Y entonces Colima nos resultó que estaba en un estado pues con una problemática muy grande. Evangelina, ha sido un placer platicar contigo. Tenemos mucho que seguir platicando, sobre todo que a través del trabajo que ustedes realizan, pues también se puede orientar lo que pasa en muchos de estos campos y ubicar los obstáculos, porque cuando tú reclamas a las instituciones, todo mundo dice que está haciendo algo, pero yo digo, pues si estuvieran haciendo algo estaría reflejado en la práctica. No hay otra manera. Claro, si hubieran cumplido con lo que mandata la ley estatal de No, bueno, viviríamos en el paraíso. En el paraíso, así es. Un verdadero placer y bueno, gracias. Por supuesto, con mucho cariño y aprecio para Jus Género y todas las mujeres destacadas de Colima que tienen muchísimos años trabajando porque hagamos realidad una vida libre de violencia para las mujeres y podamos ejercer plenamente nuestros derechos. Muchas gracias y un saludo para todas ustedes. Gracias. Buenas tardes. Como ustedes habrán apreciado, el trabajo que realiza Jus Género desde Colima
y promovida por la maestra Evangelina Flores Ceseña. Es un trabajo arduo, permanente, donde tienes que acompañar, litigar, vigilar, yo diría patrocinar en muchos de los casos a las víctimas, un trabajo pro bono que tiene ya muchísimos años, que lo han hecho desde la sociedad civil y que ha tenido un impacto significativo en la vida de muchísimas mujeres en el estado de Colima. También en el ámbito legislativo, Yus Género ha participado en reformas importantes y trascendentes para Colima. Es en verdad un privilegio tener abogadas tan destacadas y tan comprometidas con el ejercicio de la profesión. Y como ustedes podrán haber observado, seguimos con los obstáculos. Al final de cuentas, si las autoridades, autoridades de las áreas de procuración de justicia, de seguridad y por supuesto del Poder Judicial cumpliéramos con la ley, quizá las mujeres mexicanas hace tiempo hubiéramos dicho México es un territorio de paz.